Hola, en este video vamos a hablar sobre todo con lo que tiene que ver con las pasiones en el diagrama y las virtudes. A mí más que pasiones me gusta denominar eh, los defectos de cada eneatipo más como puntos de ignorancia, ¿sí? Para despegarlo un poco de esa noción más cristiana de pecado, de pasiones, pues también se le llamaba a las pasiones pecados, ¿no? Entonces prefiero llamarlo como puntos de ignorancia que puede haber en cada eneatipo, ¿tá? Y también vamos a ver las virtudes. Las virtudes vendrían como a compensar, a flexibilizar, a dar un matiz a estas pasiones, ¿tá? Entonces es importante considerar ambas. En cada eneatipo vamos viendo cuál es la pasión y cuál es la virtud que están presentes. Empecemos por el 1. El 1 fundamentalmente tiene como pasión, como punto de ignorancia, como un patrón repetitivo que le causa malestar, la ira. ¿La ira en qué sentido? El 1 se resiente, se frustra, siente mucho malestar cuando la realidad, cuando los otros y cuando él mismo no responde a ese modelo ideal que él se hizo en su cabeza de cómo la realidad es perfecta. Entonces, cuando las cosas lógicamente no se corresponden, porque sería imposible que así fuera, que cada cosa que uno piense de cómo deberían ser los hechos se corresponda con la realidad, el 1 se frustra, ¿sí? Y esa frustración le causa ira. Ira que, como les decía en el otro video, vuelca hacia él mismo, ¿sí? A través de somatizaciones, a través de malestar, a través de una crítica muchas veces que es autodestructiva, es muy poco compasivo con él mismo porque es muy duro las críticas que él se hace a sí mismo y también que les realiza a los demás, ¿tá? Entonces eso es importante de considerar, cuál es la pasión que tiene el 1. Y la pasión que tiene el 1, o ese punto de ignorancia, que también lo podemos denominar así, es la ira, ¿sí? ¿Cuál sería la virtud que equilibraría esto, que flexibilizaría, que permitiría que el 1 no tenga este rasgo de manera tan rígida? Y esta virtud sería la serenidad, el tener una actitud más de aceptación. No hablo de resignación, hablo de aceptar cómo son las cosas. Primero, cualquier cosa tiene que ser aceptada para ser cambiada, ¿no? Y también hay muchas cosas que escapan a nuestro control, todo no lo podemos controlar, todo no lo podemos manejar, es algo que les cuesta reconocer mucho a uno, que muchas cosas escapan del control. Hay una tendencia a tener una actitud de control frente a todo, entonces es un desafío para un 1 aprender que la realidad no es por 100% manejable, que es muy poco lo que controlamos, ¿sí? Y que es necesario tener una actitud de aceptación y de aceptación serena, ¿no? Que permita darnos cuenta que algunas cosas no las podemos modificar, que los seres humanos no somos perfectos, que los otros no son perfectos y que los vínculos tampoco escapan a tener algunos fallos, algunos errores, algunas imperfecciones, que la imperfección es parte del ser humano y que todos compartimos en realidad ese rasgo. Entonces el volvernos más serenos si somos unos y tener una actitud de mayor aceptación es clave para romper con este patrón repetitivo de la ira, ¿sí? Después, si vamos al otro eneatipo que sigue al 1, que es el 2, vemos que la mayor pasión, el mayor punto ciego o de ignorancia que tiene un 2 tiene que ver con la soberbia, el sentir que los demás lo necesitan, que los demás tienen necesidades, pero que él mismo no necesita de nada, ¿sí? Es como que los demás necesitan sus cuidados, sus atenciones, pero que él es como autosuficiente, ¿sí? Que no necesita de nadie, que los demás son los necesitados, ¿tá? Por eso muchas veces un 2 se vuelca hacia los demás en obras de caridad o estando muy atento a toda su familia o a sus amigos,
pero si uno le pregunta si necesitan algo, siempre te van a decir que no, o generalmente te van a decir que no. Es raro que un 2 manifieste necesitar algo. En todo caso, usará como indirecta. Si viene su cumpleaños, en vez de decir directamente que necesita algo, te va a decir, ay, qué lindo lo que vi en tal tienda, en algún momento me lo voy a comprar. Pero no dice, ay, me gustaría que me regalaran el día de mi cumpleaños tal suéter, por ejemplo, ¿no? Porque no quieren que los demás sientan que él necesita. Él quiere volverse imprescindible, inclusive en algunos casos llega a un punto de manipulación, porque son muy hábiles en detectar la necesidad ajena, y son muy empáticos, entonces se saben colocar en el lugar del otro, saben qué necesita el otro, lo hacen y con esto logran volverse imprescindibles, ¿no? Y es una especie a veces de manipulación. No digo que todos los 2 sean manipuladores, porque hay 2 muy generosos porque son generosos, e inclusive cuando están muy trabajados tienen como esa cosa de ayudar al prójimo, pero no desde un lugar de soberbia, sino de generosidad auténtica, ¿tá? Y la virtud que equilibra esta soberbia del 2 tiene que ver con volverse más humildes, ¿sí? Cómo aceptar que ellos también necesitan, que son seres humanos, que tienen necesidades, que necesitan a veces ser cuidados por los demás, abandonar un poco esa idea irracional de que los demás lo necesitan a él, que los demás sí necesitan sus cuidados, pero que él no, que él está siempre bien, no necesita de nada, es autosuficiente, ¿tá? Comenzar a tomar contacto con esa humildad de saberse un ser humano y como tal que necesita de los otros y que tiene necesidades, es algo compartido por todos. Después viene el 3. El 3, la gran dificultad o el gran punto ciego que tiene, ese punto de ignorancia que tiene un 3, tiene que ver con la soberbia. La soberbia de mostrarse perfecto, ¿sí? De mostrarse ideal, mostrar una imagen corporal perfecta muchas veces, glamorosa, bella, ¿no? De vestirse muy bien, de que los zapatos siempre estén prolijos, las uñas, el pelo, comprándose ropas de marca, objetos suntuosos, para ser admirado, ¿no? Teniendo la familia ideal, haciendo que todos sus proyectos marchen. Es como que representa un personaje, un 3, mostrando una fachada ideal, y cuesta mucho establecer un vínculo auténtico con un 3, de desarrollar un vínculo de intimidad, en que uno lo conozca en profundidad a un 3, porque siempre va a poner como un freno, una valla, para mostrar esos lindos aspectos, pero los aspectos que no son tan ideales los deja fuera y prefiere no mostrarlo, ¿no? Entonces, lo que va a tener que hacer un 3 para relativizar este rasgo, para darle una mayor flexibilidad, va a tener que ver con volverse más auténtico, con tomar contacto con su autenticidad, con su esencia, y no estar tan preocupado por cómo lo ven los demás, ¿no? Que aprender a que los demás los quieran por lo que es, no estar buscando la admiración del otro y tratando de hacer cosas geniales y siendo perfectos para ser queridos, ¿no? Esa sería la meta que tendría que tener un 3, tomar contacto con su autenticidad, con su esencia, con lo que lo hace único, diferente, y relacionarse a través de ese aspecto, y no estar todo el día representando un personaje como a veces hace un 3, donde si no está muy trabajado es un rasgo bastante repetitivo de un 3, ¿no? Estar mostrando todo el tiempo una imagen exitosa de sí mismo. Después el 4, el punto ciego, esa pasión que tiene y que le causa dolor, tiene que ver con la envidia. Un 4 siempre piensa que el pasto ajeno del vecino es más verde, ¿no? Entonces siempre está envidiando, o es muy frecuente que envidie el éxito del otro, envidian que sean felices, entonces siente que él está fallado, que él es distinto, que él es diferente, y que los demás sí consiguen ser feliz, que son felices, que la pasan bien, y que él es el único que no consigue esa felicidad. Entonces
siente envidia de los demás, ¿no? Es como que piensa que lo que él tiene no vale, ¿no? Que la felicidad siempre se encuentra en otro momento, a futuro, inclusive con la idea de que puede venir un salvador o una salvadora que a través del amor lo rescate, y tiene como esa idea de que los demás sí viven bien, ¿no? Sí son felices, sí la pasan bien, pero que él es el único infeliz, entre comillas, ¿no? Entonces envidia el bienestar del otro, ¿sí? Eso es algo como muy característico de un 4. Le cuesta agradecer lo que sí tiene, ¿no? Tomar real dimensión de las cosas que sí funcionan en su vida, de lo que sí marcha sobre rueda, de los aspectos positivos que tiene, de los vínculos que tiene. Es como que siempre está pensando que la felicidad está en otra parte, que los demás son felices pero que él no es feliz, ¿no? Y algo a trabajar que tiene que potenciar un 4 como virtud tiene que ver con la ecuanimidad. La ecuanimidad es esa capacidad de mantenernos estables sin caer presa de las emociones. Un 4, como emocional que es, tiende a fluctuar emocionalmente, ¿tá? Y esa fluctuación emocional hace que a veces esté bien en sus vínculos, a veces no, hace que a veces dé continuidad a su proyecto y a veces no. Es como que son hechos prisioneros de sus emociones y no logran tener una estabilidad emocional que les permita a su vez tener una estabilidad en sus vidas. Entonces, el gran desafío que tiene que por delante un 4 tiene que ver con lograr que las emociones no lo controlen, ¿no? Él aprenderá a gestionar sus emociones. No quiere decir que no se deje de ser esa persona emocional que es, pero está tan identificado a veces con las emociones que, por ejemplo, no sé, un día se levanta triste, entonces no va a trabajar porque estoy triste. O si tiene un proyecto ese día, no hago tal cosa que tengo que hacer, no sé, estudiar para un examen porque hoy no me levanté lo suficientemente bien, ¿no? Entonces hoy estoy triste, no me siento motivado y lo deja. Entonces les cuesta mucho a un 4 mantener un proyecto porque fluctúa de acuerdo al clima emocional que tenga, ¿tá? Entonces tendría que aprender a comprometerse con sus valores, tendría que aprender a comprometerse con lo que es importante para él mismo, tendría que aprender a no estar tan pegado a sus emociones, sino encontrar un norte que les permita ser más constante en lo que hacen, ¿no? Comprometerse con sus decisiones, con sus vínculos, comprometerse con los proyectos que comienza, ¿tá? Y no ser tan cambiante en ese sentido, ¿tá? Después, un 5, el punto ciego que tiene, ese punto de ignorancia que tiene, es el de la avaricia. Un 5 a veces está muy volcado hacia él mismo, muy hacia adentro, y es como que protege demasiado su tiempo, protege demasiado su dinero, protege su atención, protege sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Es como que no quiere invertir nada de energía en el afuera, porque cree de manera un poco irracional que no cuenta con los suficientes recursos. Entonces, no te doy, no gasto, no pongo afuera, no pongo energía, no pongo tiempo, no pongo dinero, no pongo afecto, para no perder lo poco que tengo. El 5 piensa que para mantener su autonomía tiene que agarrar aquello con lo que cuenta y no soltarlo, ¿sí? Entonces por eso a veces es muy celoso de su dinero, es muy celoso de su tiempo, es muy celoso de su atención, y a veces como que cuesta mucho vincularse con un 5, como que está controlando todo demasiado lo que da, ¿no? Entonces la virtud que tiene que potenciar un 5 es el desapego, el tomar conciencia de que tiene cosas, que es rico en muchos aspectos, ¿no? El tomar conciencia de la abundancia que hay a nivel del universo, y a nivel personal, y no tener tanto miedo a compartirlo con lo que cuenta, ¿no? Un 5 que comienza a trabajar sobre sí y puede como desarrollarse, es más de compartir su conocimiento, de dedicarle tiempo al otro, de estar en contacto con otras personas,
Entonces, se abre más al mundo también, es más generoso con sus recursos económicos. Pero el desapego, el no quedar tan enganchado y tan obsesionado con proteger todos los recursos que tiene, es algo importante a trabajar en un 5. Después, un 6, el punto que tiene de mayor ignorancia, es la cobardía. En realidad es como que el 6 siente que no puede estar seguro, teme por su seguridad, teme que no estará a salvo, ¿no? Es como que siente que el mundo es un lugar peligroso, ¿sí? Y que su integridad física, emocional, psicológica está en riesgo. Entonces, todo el tiempo está proyectando en su cabeza escenarios peligrosos, de riesgo, donde le falta seguridad para accionar. Entonces es cobarde porque esta cobardía para él es un mecanismo que utiliza para defenderse, para cuidarse. Toma demasiado tiempo para tomar cualquier decisión, ¿no? Y procrastinar a veces es lo que lo pone en riesgo, porque la gente se cansa, porque proyectos que son dejados para después naufragan. Entonces también esta cobardía a veces lo mete en situaciones de peligro y de riesgo de las que él quiere escapar en realidad, ¿sí? Entonces, sentir el mundo como un lugar peligroso y que él no, en el fondo no se siente seguro de él mismo, no se siente que él pueda enfrentar este mundo, hace que actúe de manera temerosa y cobarde, ¿no? Entonces va a quedarse en vínculos que ya están muertos, van a formar parte a veces de organizaciones, de grupos, de instituciones que no le hacen bien, pero a veces se sienten protegidos. Los 6 a veces terminan en muchas sectas, ¿no? Que son peligrosas justamente, pero sienten que forman parte, y al sentir que forman parte se sienten más seguros, aunque en realidad puede ser muy peligroso formar parte de estas organizaciones. Y además son muy leales los 6, entonces es un público, es un eneatipo que puede ser muy vulnerable para las sectas, porque a la misma vez forman parte o de muchos estafadores, de muchos grupos de estafadores, ¿no? Como tienen esta lealtad y a la misma vez necesitan sentirse que forman parte de algo más grande que ellos mismos, pueden caer víctimas de este tipo de organizaciones, ¿tá? Y lo que tendría que desarrollar en realidad un 6 es el valor de tomar decisiones, de saber que sí, que nada es 100% seguro en la vida, pero que dilatar decisiones, de quedarnos en lugares peligrosos, contar malo conocido que bueno por conocer, que puede ser un dicho muy aplicable a un 6, es más riesgoso que tomar decisiones cuando se tienen que tomar, ¿no? Desarrollar el valor de hacerse cargo de su vida, de tomar decisiones, de ser proactivo, es algo importante a trabajar en un eneatipo 6. Después, el punto ciego de un 7, su patrón repetitivo, tiene que ver con la gula. La gula es esta necesidad como de comerse el mundo de un 7. El 7 es como que es un sibarita de las experiencias, ¿no? Es un gourmet de la vida en algún punto. Es como que siempre está tratando de comerse el mundo de alguna manera, ¿no? De tratar de pasar por nuevas experiencias, conocer nueva gente, ir a nuevos cursos, hacer nuevos viajes. Es como que siempre tiene un proyecto, un plan, ¿no? Y le cuesta mucho darle continuidad a eso, porque siempre está corriendo detrás de la novedad. Es como, ¿vieron el conejo corre detrás de la zanahoria? Bueno, es como que nunca se queda en el aquí y en el ahora disfrutando de lo que consigue, sino que siempre está proyectado hacia adelante, queriendo probar una cosa nueva, ¿no? Y esto es gula, esta idea de pasarla bien, de disfrutar, que en su justa medida es sana, porque el disfrute también forma parte de la felicidad, pero acá hablamos de un disfrute que es como una escapada, que es un disfrute evitativo, que es como para no tomar contacto con aspectos dolorosos, ¿sí? Es como una conducta que lo hace para defenderse de un vacío interior, del miedo. Recuerden que forma parte de la triada pensamiento, en donde la emoción que predomina es el miedo, ¿no? Entonces huye de este miedo haciendo muchas cosas, siendo hiperkinético,
en algunos puntos llega incluso a la manía un 7, ¿no? Si vamos mal la psicopatología de cada eneatipo que lo podemos dar, ¿no? Pero esta cosa maníaca de quiero hacer algo más, quiero probar algo más, quiero experimentar algo más, como que nunca lo satisface lo que tiene en el presente, lo cual es agotador en algún punto, ¿no? Y ahí lo que tiene que trabajar un 7 es la volverse como más sobrio, ¿no? La sobriedad, es como volverse un poco más austero, ¿no? Es como el efecto distinto de un 5, que un 5 a veces es demasiado austero. Y se conforma con lo que tiene muchas veces. Un 7 lo que tiene que aprender es a desarrollar la capacidad de apreciar lo que tiene en el momento, ¿no? De estar anclado en el aquí y en el ahora, que dejar de proyectarse hacia el futuro, de aprender a disfrutar la experiencia que está experimentando justamente, ¿no? Y de sacarse de su cabeza que el bienestar y la felicidad están como en el futuro, en otro momento, en otra experiencia más interesante, más divertida, más linda, ¿no? Aprender a ser más sobrio va a ser el desafío que va a tener un 7. Después, un 8, el punto ciego que tiene fundamentalmente tiene que ver con la lujuria. Es un poco parecido a un 7, pero la lujuria pasa por un punto de intensidad. A veces la lujuria uno lo relaciona con lo sexual, ¿no? Lujurioso. Pero la lujuria en el 8 no tiene que ver solamente con la sexualidad. Tiene que ver con que necesitan vivir de una forma muy intensa todo. La existencia les pasa a los 8 de una manera muy intensa. Entonces necesitan que los vínculos sean intensos, necesitan hacer actividades que sean intensas, necesitan volcarse en actividades en donde ellos pongan todo de sí. La personalidad de un 8 es muy intensa, es como que llegan a un lado y transmiten también esa intensidad, ese transmitirle a los demás de cómo quieren que sean las cosas, de imponer su presencia, de imponer cuál es su voluntad, ¿no? Es como que a veces un 8 no se da cuenta del nivel de intensidad que tiene, ¿no? Y a veces le resulta agobiante a los demás. Es como, en algún punto es parecido a un 7 en ese sentido de vamos a hacer un proyecto más, vamos a expandirnos. Quizás es más, el 8 es más de permanecer lo que hace, ¿no? Pero sí va a tener como esta idea de si tiene una empresa vamos a expandirla, vamos a hacerla más grande. Si está en un vínculo, quiere que ese vínculo sea intenso, de que no decaiga, de que el otro lo ame y le desee profundamente y que ella también, o sea, la intensidad va a marcar la existencia de un 8, ¿no? Esto de vivir muy a su manera, de que la vida no le resbale, sino de dejar su marca también en la vida de los demás, ¿no? También son grandes defensores de sus seres queridos y lo defienden con intensidad. Es como que todo lo viven con mucha intensidad un 8. Y lo que tienen que aprender también para relativizar un poco este punto de ignorancia es la inocencia, ¿no? A un 8 a veces le cuesta mucho ser inocente. Es como que siempre está viendo quién le puede hacer peligro. Es como un poco paranoico también en quién lo puede llegar a estafar, quién le puede llegar a hacer daño a él o a su familia. Está como muy atento a no caer en ser víctima de los demás, que no lo estafen, que no lo exploten, de no ser dominados por el resto. Y esto hace que se ponga una coraza al vincularse con los demás. Una coraza que lo protege, pero que también los hace apartarse del mundo en algún punto, ¿no? O al menos no conectar emocionalmente. A veces un 8 puede llegar a ser muy duro, ¿no? Y poco empático con los demás. Como les decía, con los débiles es mucho más empático, pero siempre va a estar a la defensiva. Entonces aprender a conectar con ese aspecto como más infantil de ser inocente, ¿no? De permitirse jugar, de ver las cosas con ojos nuevos, de no pensar que todo el mundo lo quiere explotar, estafar, dañar, como diríamos en Uruguay, joder, ¿no? Eso es importante para un 8. Después el 9, y iríamos terminando con esta rueda de pasiones y de virtudes. El 9 como pasión, como ese defecto o punto de ignorancia mayor, es la pereza, ¿no? La desidia, esto de lo dejo para después, lo hago después. Es como que le cuesta hacerse cargo de su existencia.
va dejando como todo para mañana, lo procrastina, le cuesta defender cuál es su punto de vista, defender un proyecto, le cuesta hacerse cargo de su vida. Es como que siempre hay tiempo, siempre se puede dejar para después, todo se puede postergar, ¿no? Entonces, si un 6 siempre está viendo a ver cuáles son los peligros, un 9 siempre te va a decir no pasa nada, está todo bien, esto se va a solucionar, después lo solucionamos, lo dejamos para mañana, lo dejamos para otro día, ¿no? Si bien puede ser muy trabajador, porque cuando empieza a hacer algo es como que la inercia lo lleva a continuar, en general comenzar proyectos, pararse sobre sus propios pies, definirse en una identidad, es algo que le cuesta mucho un 9. Es como que para no entrar en conflicto con los otros, no da su punto de vista, no defiende su opinión, no muestra qué es lo que quiere. Y eso hace que procrastine, que deje para después, muchas veces para no entrar en conflicto con los demás. Entonces no toma decisiones y no actúa. Y lo que tendría que aprender a hacer un 9 es ser diligente. Esa sería su virtud, como dejar de procrastinar, saber priorizar. Bueno, ¿qué es clave que yo haga el día de hoy? ¿Cuál es el proyecto que me voy a poner para este año? ¿Qué cosas tengo que hacerlas sí o sí? Porque si no, me va a generar problema. Un 9 tiene que aprender de un 3. Después vamos a ver con los puntos de integración y desintegración. Pero una de las cosas que tienen que hacer un 9 es tomar contacto con el 3. El 3 se pone una meta, se pone un objetivo, trabaja en pos de eso. Y el 9 va a tener que aprender justamente a priorizar, a establecer metas, a luchar por esas metas, a no dejar las cosas para después, ¿sí? A ponerse en acción, algo que le cuesta muchísimo a un 9, ¿sí? Esto redondeando el tema de las pasiones y las virtudes, también es un buen ejercicio pensar a ver cuál es mi mayor punto ciego, qué es lo que repito, la ira, que repito, la soberbia, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria, la pereza, un poco para poder entender cuáles son los eneatipos que predominan en cada uno de nosotros, porque si bien yo les mandé el test, un test a veces no es 100% confiable y a veces hay que tener en cuenta esa cosa más cualitativa, ¿no? De a ver, bueno, ¿qué piensan de mí los demás? ¿Qué pienso yo acerca de mí mismo? Y eso como que puede dar matices que me pueden ayudar a ver mejor cuál es mi eneatipo, ¿sí? A veces hay dos eneatipos ahí presentes que también están insistiendo e incidiendo. Y a veces tengo, no sé, un 8 fuerte y tengo un 3 ahí muy cerca que también puede estar formando parte de mi personalidad y al que le tengo que prestar atención en ese sentido. Chau, chau.